Disyuntiva presenta. Ya estamos en comunicación hasta Colorado para la consulta cátedra de hoy. Yo le agradezco enormemente, como siempre, su presencia y su aportación a nuestro querido doctor de cabecera, el doc Héctor Frisby, y nos va a hablar justamente de algo que ya habíamos venido justamente comentando aquí, pues no con las altas especificaciones que nos da el doctor, pero sí este tema de la mutación de los virus, en este caso la mutación genética que se ha encontrado en algunos casos graves de COVID-19. De ello nos va a hablar hoy mi querido Doc. ¿Cómo estás, mi Doc? Bienvenido, mucho gusto en saludarte de nuevo. Muy bien, buenos días a todos. Sí, como te comentaba ayer, este es un artículo que salió a mediados de octubre, salió el 15 de octubre, se publicó en una revista que se llama New England Journal of Medicine, y es muy interesante. Esto es un aspecto que tenemos que platicar, y como siempre aquí en Disyuntiva nos hemos adelantado a los tiempos. Acuérdense que yo les he explicado las cosas, y con el paso del tiempo, al año y medio, ¡pum!, resulta que lo que platicamos sale. Aquí les estoy ofreciendo la evidencia científica cuando sale, para que ustedes ya estén preparados y cuando lo oigan digan, sí, eso ya lo habíamos platicado hace un año y medio. Eso, la verdad, como científico es muy satisfactorio. Entonces surgió un artículo en el cual se publica una revisión de los pacientes de España y de Italia que fueron graves y se complicaron, estuvieron en terapia intensiva y murieron. La mayoría de ellos presenta lo que en principio se llamó una mutación. Vamos a hacer un pequeño repaso. Acuérdense que ya hemos platicado que todas las especies, seres humanos, animales, bacterias, virus, todas presentamos cada 200 generaciones una mutación que nos produce una adaptación al entorno y nos ayuda a sobrevivir o a subsistir de una mejor manera. Entonces, se presentó en estas personas esta mutación que llamaron al principio, pero te comentaba que yo tuve una conversación con unos amigos genetistas y es muy probable que estas personas más bien tuvieran lo que se conoce en genética como el wild type. El wild type es el formato original o más común del código genético de algo. Eso es lo que la mayoría de la gente tiene, lo que se conoce como wild type. No sé cómo se traduzca en español, ya lo investigaré y se los digo la próxima semana. No sé cómo se diga en español eso, pero es el tipo más común genético, vamos a decir, es el que tiene la mayoría de la población. Y hay ciertos grupos de gente que tienen una mutación, entonces tienen un tipo diferente. Se piensa que estas personas tienen una mutación. Yo lo que les decía a los geneticistas, mi teoría, lo que yo les digo, es que yo pienso que más bien ellos no mutaron, ellos tienen la forma original, y les voy a decir por qué pienso eso. Porque los coronavirus han estado entre nosotros desde hace miles de años con los seres humanos. Fueron identificados en 1964 los primeros coronavirus, y actualmente sabemos que tenemos algunos coronavirus. Por ejemplo, hay 4 más frecuentes aquí en el continente americano, y esos cada año producen gripas y enfermedades de vías aéreas superiores que no son mortales, tienen una mortalidad muy baja. Y entonces, a lo largo de todos estos años, cuando los seres humanos cumplimos 200 generaciones, es muy probable que, como estamos expuestos repetidamente y de manera masiva a los coronavirus, ya hemos generado mutaciones para evitar que los coronavirus sean mortales por necesidad en los seres humanos. Y es muy probable que este reducido grupo de personas no haya presentado la modificación de esa forma original o wild type del código genético. Y es por eso que le permiten al coronavirus presentarse de una manera mucho más agresiva y llegar a ser mortal o muy grave en algunos casos de algunos pacientes. Entonces, esa es mi teoría, eso es lo que yo les dije, y es curioso porque les sonó muy interesante, se pusieron a pensar, porque suena razonable, ¿no? Probablemente los seres humanos nos hemos ido adaptando
a la presencia de coronavirus, pero este es un coronavirus que se comporta de manera muy diferente y se reproduce de manera mucho más acelerada. Es por eso que hay estas teorías de la conspiración de que fue hecho en un laboratorio y se les escapó, que puede ser, probablemente nunca lo vayamos a saber porque el origen fue en China y China nunca va a compartir la información de las investigaciones que estaba haciendo. Entonces por ahí pues yo ni tengo esperanza de que así sea. Yo lo que veo es hacia adelante y trato de pensar qué es lo que podemos hacer. Pero este artículo me pareció muy interesante. Entonces, ya que entendemos que es un grupo reducido de personas el que tiene este código genético, se explica por qué, por ejemplo, ahorita estamos viendo estos picos de casos impresionantes que se están presentando en Alemania, en España, en Italia nuevamente, porque se descuidó la movilidad de las personas, se descuidó que la gente saliera a la calle, la gente se empezó a confiar, la gente se cansó porque la fatiga del confinamiento es un fenómeno que existe, entonces la gente se ha estado cansando y también la gente empieza a salir más, y entonces pues como la gente empieza a salir más, recuerden que lo que hace que se acelere la velocidad de los casos es que se salga más gente a la calle sin necesidad de hacerlo, y entonces eso se ha presentado en el mundo. Pero hay un fenómeno muy, muy curioso. Yo he estado observando la pandemia desde que hubo el segundo brote de Europa, y la tasa de mortalidad o de letalidad, porque no podemos hablar de mortalidad ahorita, la tasa de letalidad es mucho menor. ¿Qué es lo que probablemente está pasando? Que quienes tenían esta variante genética, vamos a llamarlo así, para no llamarlo mutación, porque probablemente ellos no mutaron, probablemente esta gente tiene la forma original. Esta variante genética de estas personas que se han infectado con COVID-19, los pacientes que tenían esa variante, pues prácticamente ya se murieron la mayoría. Entonces la tasa de letalidad va a ser mucho menor, se van a presentar una cantidad mucho mayor de casos, pero ya no se van a morir tantos porque la población susceptible ya se murió. Ahora, hay características del coronavirus que le confieren una presentación más agresiva en personas, aun cuando no tengan esta mutación. ¿Cuáles son estas personas? Recuerden que el objetivo principal de un virus, ya lo hemos platicado, es reproducirse y formar más virus. No tienen otra finalidad, no producen toxinas, no, nada. Las reacciones, la fiebre y todo esto está causado por la respuesta de la persona, no por los virus. Entonces, como los virus tienen como finalidad reproducirse, ¿en qué pacientes la enfermedad va a ser más agresiva? En aquellos que le ofrezcan al virus una oportunidad para reproducirse más rápido. ¿Quiénes son estos pacientes? Principalmente pacientes que tengan enfermedades relacionadas con obesidad. ¿Por qué con obesidad? Porque los receptores de angiotensina 2, los cuales necesita el virus para meterse a la célula y utilizar la maquinaria genética para reproducirse y producir más virus, se encuentran en las células adiposas. Entre más células adiposas, entre más grasa tiene un paciente, le ofrece una superficie mayor al virus para reproducirse, y entonces esto hace que se reproduzca de manera más acelerada. La respuesta de la cascada de citoquinas que causan las fiebres, el edema, las hemorragias, todo esto es mucho más acelerado y se complican más rápido los pacientes. Si ustedes piensan que, bueno, tengo un paciente obeso con mucho tejido adiposo y además tengo esta variante genética que predispone a que el virus se reproduzca de una manera más acelerada y más violenta, pongo estos dos factores, pues obviamente este paciente está prácticamente destinado a complicarse y a morir en unas tasas muy altas. En la primera ola, estos pacientes ya fueron atacados, ya fueron infectados y la mayoría murieron. Y es por eso que ahora vemos estos segundos picos y vemos que pues no hay una mortalidad, no hay una letalidad tan alta, no se mueren más. Estamos viendo que hay muchísimos casos, pero ya no oímos que se mueran tantos como la primera vez, y es muy probable que sea por esto. Y esto nos lleva a la segunda parte del tema que tú me habías sugerido ayer, porque qué estilos de vida son los recomendados y son saludables. Aquí vamos a ir de lo general, de lo que normalmente sabemos que es lo saludable y lo que ha surgido de conocimiento nuevo ahora en esta época de COVID, porque ya ven que hemos platicado que hemos aprendido algunas cosas con este COVID. Entonces, los artículos científicos que han salido en estos últimos meses nos han enseñado que el tomar dosis de 400 unidades o 400 miligramos de vitamina D y vitamina C al día
puede ayudar a no tener una respuesta tan agresiva o a no permitir una reproducción tan acelerada de los virus. Hay artículos que ya se publicaron de eso. Esto es conocimiento científico. Todo lo demás, todos los cloros y los dióxidos y todas esas cosas no sirven para nada. Esto sí está demostrado científicamente y se estudió esto del cloro y no demostró ningún beneficio. Esto sí demostró beneficio, la utilización de vitamina C y la utilización de vitamina D en dosis no mayores de 1 gramo para vitamina C y 400 para la vitamina D. Y eso lo compran sin receta, lo compran en una farmacia. Bueno, digo sin receta porque aquí todo se necesita receta, pero en México prácticamente la mayoría lo pueden comprar sin receta. Y tomar eso al día, eso les ayuda a prevenir que no sea tan agresiva la infección en caso de que se infecten. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Ahora, estilos, desde luego no fumar, tratar de bajar de peso, mantener actividad física regular, en fin. Y las recomendaciones globales, pues son estas: tratar de mantener estilos de vida saludables, mantenerse en un peso adecuado, y no solo para esto del coronavirus, sino también para todo el tiempo, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones generales que se pueden llevar, y también las recomendaciones en particular, que es los suplementos, esto que les digo. Todo el resto de suplementos adicionales, pues no se ha demostrado que sirvan. Probablemente lo vamos a aprender con el tiempo, así como aprendimos lo del cubrebocas, que no sabíamos que el cubrebocas servía, y en junio, ya lo platicamos aquí, en junio salió el artículo que dijo, sí sirve, disminuye hasta en un 60% que el infectado transmita, y hasta en un 30% que el sano reciba la infección, y si combinamos las dos, pues la tasa de bloqueo es muy importante para que se disminuya la velocidad de transmisión, porque acuérdense, esto es muy importante, porque yo veo que la gente se sigue sorprendiendo, que todos los días hay nuevos casos registrados. Va a seguir habiendo, no podemos disminuir el total de los casos, lo que sí podemos modificar es la velocidad de transmisión. Por eso, en los últimos días yo he estado poniendo un tuit reiteradamente que me parece un error terrible, que todavía no se haya dicho algo de manera muy agresiva y muy clara respecto a la celebración del 12 de diciembre. La basílica la tienen que cerrar porque ahí se van a transportar entre 2 y 3 millones de personas, y eso va a ser un contagio impresionante, y vamos a ver un pico justamente los días de Navidad, y va a ser una cantidad de pacientes, y ahí sí podemos llegar al momento de no aplanamiento de la curva, es decir, se van a rebasar los servicios médicos, y no solamente en el Distrito Federal, o en la Ciudad de México, que ya se llama, no solo en la Ciudad de México, sino en todos los lugares de donde vino la gente a la Ciudad de México a celebrar el aniversario que le celebran a la Virgen de Guadalupe. Entonces va a ser un triste recuerdo, y no veo que hayan hecho nada, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Así es, doctor. Hay esta preocupación, aunque ya se ha pedido, entiendo, a nivel de las iglesias en otras partes del país, que no organicen estas peregrinaciones hacia la basílica, aunque estaba erróneamente, pues sí, la idea de permitir a los que llegaran darles paso, que eso es lo que pues va a resultar lo mismo, ¿no? Porque la gente, al enterarse de que hay una posibilidad de ingresar, pues se deja venir, ¿no? Y entonces tendremos ahí las aglomeraciones muy riesgosas para esta temporada, doctor. Y Simia, te pregunta Rolando Blacaller que cómo es que están haciendo una vacuna si este virus muta constantemente. Lo habíamos comentado en el caso de la vacuna de la influenza, doctor. Es la base, ¿no? No importa. Se nos fue la semana pasada, Rolando, ya ves, por eso no hay que faltar a clases, Rolando, acuérdense. Sí, cada 200 generaciones los virus mutan, y una generación de un virus dura 48 horas, es decir, cada 16 o 18 meses el virus que tenemos ya va a ser diferente.
y es por eso que, por ejemplo, la vacuna de influenza se tiene que estar poniendo cada año para no abrir ventanas de oportunidad para el virus. Entonces, eso ya lo habíamos platicado. Ahora, lo que dice aquí Rolando me hace una pregunta muy interesante, que tal, y también hizo un comentario, ahorita lo contesto. La vitamina D se construye al cuerpo a partir de la vitamina... No, la vitamina D y la vitamina C son diferentes, Rolando. La vitamina D, el nombre científico es 1,25-hidroxicolecalciferol. Ese es el nombre científico. Y eso se va a convertir en calcio, en pegamento de calcio para los huesos también. Y se activa a través de la piel con la exposición al sol. Se vuelve forma activa, también se activa a nivel del riñón, son los dos sitios en donde se activa la vitamina D. Lo que nosotros tomamos de vitamina D se va a convertir en densidad mineral ósea, también se va a convertir en pelo, en salud para la piel y para muchas finalidades, pero la vitamina D es una vitamina liposoluble, y eso significa que se comporta de manera diferente a la vitamina C. Las vitaminas liposolubles, que son las que tenemos que comer, son la A, la D, la E y la K. Entonces, son las vitaminas que tenemos que tomar. Es más, en México existía un complemento nutricional vitamínico que se llamaba Adecon, y así se llamaba por eso, porque era la D, la vitamina A, la D, la K y la E, y por eso se llamaba así ese suplemento, porque eran esas vitaminas que son las liposolubles, que se llaman también esenciales porque las tenemos que comer. El resto son hidrosolubles, son solubles en agua, y habitualmente el cuerpo las puede sintetizar. Entonces, por eso es que es muy importante entender cómo tenemos que adquirir las vitaminas, cómo las tenemos que tomar, y habitualmente los suplementos, si llevamos una dieta normal, no son suficientes. Las vitaminas están contenidas en los alimentos. Solamente gente que tiene desnutrición o deficiencia particular de alguna vitamina, porque su cuerpo no la sintetiza, como la gente que tiene deficiencia de vitamina B, por ejemplo, y tiene anemia, en fin, ya son casos muy particulares, pero no, la vitamina C y la vitamina D no tienen ninguna relación. ¿Qué otra cosa me estaban preguntando por aquí? Quetzali me hizo una pregunta. Sí, aquí hay que tomar el sol y tal, claro. No entiendo a qué se refiere Quetzali con eso de vacuna, probablemente le inyectaron vitamina D o algo, no sé a qué se refiere, pero obviamente una vacuna de vitaminas no existe, una vacuna es algo que se te aplica para que tú tengas una activación inmunológica y no te ataque un ser externo, eso es una vacuna. Entonces probablemente ella está utilizando, Quetzali nos está diciendo aquí vacuna como inyección, pero una inyección, sí, una inyección que no es sinónimo, ¿no? Pero no es sinónimo de vacuna, ¿no? Así es. Sí. Mi querido doctor. Sí, pero aquí me pone Quetzali que ella le saca la vuelta al sol. Ahora, ¿qué es eso de exponerse al sol? Exponerse al sol es 15 minutos diarios en no horas pico. Las horas pico son de las 10 a las 4 de la tarde. Fuera de esas horas, si se exponen 15 minutos al sol, es más que suficiente. Exponerse 3 horas al sol a las 12 del día, eso lo único que hace es que les produce una quemadura en la piel y les incrementa el riesgo de tener cáncer de piel, en gente de piel blanca principalmente. Así es, doctor, pues muy interesante esta que nos dice sobre la mutación y sobre el tema de las vacunas, doctor. Pues ahorita justamente ha habido buenas noticias, aprovechando tu presencia, sobre los avances que están teniendo ya el diferente desarrollo de las vacunas, que sin embargo están advirtiendo pues va a pasar todavía un periodo perentorio para que estas puedan llegar justamente a aplicarse a la población, que va a comenzar a ser justamente la población en sectores de riesgo. Eminentemente no va a ser una vacuna a la población en general, eso debe de quedar muy claro de antemano, pues para que esta pueda estar ya disponible, ya a la mano, pues va a tardar por lo menos un semestre, ¿no, doctor? Sí, estamos viendo datos muy alentadores, sin embargo, fíjense bien, las vacunas en general, porque han visto ustedes que dicen que la vacuna tiene un 90 y tantos % de efectividad, la de Pfizer 94, ahora acaban de decir, la de Moderna algo similar, y eso es muy alentador,
y es muy alentador porque normalmente las vacunas más eficientes, y ahora vamos a empezar a hablar de vacunas de la generación anterior, ahora se están utilizando técnicas de RNA. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que se iban a utilizar virus o bacterias para meterle algo y que eso lo transportara y lo metiera al cuerpo y eso desencadenara una respuesta inmunológica? Bueno, se está utilizando una técnica muy similar así con RNA, con material genético, con RNA mensajero para diseñar las nuevas vacunas. Y esto está haciendo dos cosas. Primero, está disminuyendo el tiempo de desarrollo e implementación de las vacunas, porque acuérdense, lo platicamos aquí, la vacuna para la polio se tardó 33 años y ahora la vacuna para el coronavirus, pues prácticamente se está tardando 10 meses, ¿no? En su investigación y desarrollo. Los tiempos se abrevian. Y lo otro es que la tasa de efectividad se está volviendo mucho más alta. La tasa de efectividad histórica de las vacunas es de alrededor 60 o 70%. Una vacuna que tiene un 60% de efectividad estaba considerada como una vacuna muy útil. Ahora estamos hablando de 90%. Eso es impresionante. Entonces son dos logros de la medicina que está empujando esta pandemia del coronavirus, y yo creo que va a haber una aceleración muy importante en el progreso y la evolución del diseño y manufactura de las vacunas y la eficiencia, y luego ya cuando se ponga se mide la eficacia, es decir, ya que veamos qué tan eficiente es, se la damos a la gente, se la aplicamos y entonces ahora sí ya vemos qué tanto sirve ya en el mundo real. Eso es lo que significan esas dos palabras. Entonces, estamos viendo que estas dos están siendo mucho más de mayor valor. Y entonces eso es muy importante. Yo espero que no sea un efecto que están manipulando, yo espero que sea cierto lo que está sucediendo. Y ahorita que estamos viendo la efectividad de las vacunas, tiene razón, es el final de la fase 3, esa fase 3 ahora se va a tener que mandar a las autoridades sanitarias de cada uno de los países, que espero también los procesos burocráticos se aceleren, y eso se va a llevar 1 o 2 meses en la validación. Espero que se haga como se va a llevar a cabo la validación en todo el mundo. Yo espero que haya un procedimiento de validación homogéneo en todos los países, que se haga un estándar de evaluación para que se acelere y no tenga, por ejemplo, la FDA un estándar, la COFEPRIS un estándar, la institución en Colombia otro, el de España otro, el de Italia otro. Espero que se haga algo estándar, que se acelere la aprobación de la vacuna con seguridad, desde luego con una evaluación sensata, y que se implemente de manera rápida. Sin embargo, haciéndolo de manera acelerada como lo estamos platicando, es algo que no va a suceder antes de abril o mayo del próximo año, ¿no? Así es, doctor. Por lo mismo, debemos mantener todo lo que hay en lo inmediato, las medidas preventivas a nivel individual, para tratar de prevenir en la medida de lo posible los contagios, la saturación de los servicios médicos y el temido cierre, ¿no?, de las actividades económicas que ahorita pues están teniendo que dar nuevamente en Europa ante pues básicamente esto que comentabas, doctor, esta fatiga de pandemia que ha derivado en el relajamiento social y pues la misma actividad que se volvió a desescalar, como dicen en España, que obviamente provocó que el virus circulara obviamente con mayor fuerza, doctor. Era inevitable, se sabía que iba a suceder, ¿no? Se sabía que iba a suceder. Claro, porque además a la gente se le acaba la lana, y en países pobres como España, México, países de Latinoamérica, incluso aquí en Estados Unidos, aquí todavía no acaban de pelearse los políticos de Estados Unidos para mandarle a la gente su segundo cheque. A principio de la pandemia, en los primeros meses, por ahí de abril o mayo, llegó un cheque importante para las familias de ayuda económica, y luego por esto de las elecciones se estuvieron peleando y nunca le autorizaron al presidente Trump que mandara el segundo cheque para ayudar a la gente,
para que apoyaran a la gente que no tenía empleo y todo esto, aunque lo hicieron de manera universal. Les platicaba que yo también recibí una ayuda que afortunadamente no es tan necesaria para mí, pero una cantidad importante de dinero te mandaban dependiendo del número de miembros registrados en tu domicilio, y ellos lo hicieron así, pero como aquí andaban con los pleitos políticos, y siguen con sus pleitos políticos por las elecciones, que todavía no sabemos quién va a ser el presidente, el colegio electoral no ha dicho nada, entonces pues no le autorizaron el segundo pago para gente, y hay gente que se está tronando los dedos. Les digo, aquí el seguro médico que le dan a la gente aquí en Estados Unidos cuando no tiene empleo o cuando sus ingresos bajan mucho se llama Medicaid, como ayuda, A y D, Medicaid. El Medicare es para la gente que está discapacitada o mayor de 65 años, pero el Medicaid, ese se le da a la gente de bajos recursos o desempleados. Y eso ha incrementado más o menos como un 30%, es decir, ha subido la población. Y esa es la población de bajos recursos, mucha de ella es población migrante, y esa es la población que yo tengo principalmente en la clínica, es la población que a mí me gusta tratar, porque el resto de la gente tiene opciones. Entonces a mí me gusta mucho la salud pública, ese es el tipo de población al que a mí me gusta dirigir mi atención, y entonces nos ha subido muchísimo el trabajo en la clínica justamente por eso, por la crisis, por lo del COVID y todo esto, el número de casos que se han presentado, porque esa es otra cosa. Yo veo que también he visto publicaciones que el gobierno de México no reporta el número real de casos. No es el gobierno de México, es todos los gobiernos, y lo sabemos. Se recuerdan en septiembre, a finales de septiembre, principios de octubre, la Organización Mundial de la Salud dijo que el 10% de la humanidad ya había sido contagiada de COVID. Eso significa que, por ejemplo, en México ya hay 13 millones de personas que han sido contagiadas. Y no sé cuántos sean las estadísticas, no sé cuánto dijeron ayer, no sé si tú lo recuerdas ahorita, Jorge, cuánto ha sido el total de casos que ya se han presentado en México. El número real está mucho más cerca de 13 millones que lo que están reportando. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué se hace de esa manera en todo el mundo? Porque es como una muestra de sangre. Cuando te hacen una muestra de sangre no te sacan toda la sangre para contar todas las células. Se toma una muestra representativa de tu sangre y se ve cuánto tienes de eritrocitos, cuánto tienes de leucocitos, de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y entonces se toma una muestra representativa. Eso es lo que se está haciendo en el mundo. ¿Para qué? ¿Qué es lo importante? Es importante saber el número total de casos, no tanto. Lo importante es ver cómo se está moviendo la pandemia, cómo se está desplazando y cómo se va acelerando en determinadas regiones del mundo para establecer las estrategias útiles que tengan sentido en ese momento, en esa población, con ese específico caso. Entonces, por eso es que se hace de esa manera la medición de los casos. No es porque se quieran ocultar los casos, lo sabemos, y pues, me lo preguntan y se los digo. Pues, por ejemplo, aquí en Estados Unidos creo que dicen que hay como 3 millones de personas. No es cierto, el 10% de 330 millones son 33 millones de norteamericanos ya fueron infectados. Entonces, pero esos no los estamos midiendo. El número de casos confirmados simplemente nos está diciendo cómo se está moviendo la pandemia. La pandemia es un ser vivo. Imagínense que es así como una amiba que se va moviendo, o como estos caracoles que se van moviendo, se van desplazando. Entonces tenemos que ver cómo se va desplazando, qué tan rápido, hacia dónde y qué es lo que tenemos que hacer. Así es la manera en la que se tienen que analizar las pandemias. Pues ahí está, doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta participación y por estas actualizaciones de pues esta pandemia que ha sido ya uno de los eventos mundiales que van a dejar, como decimos, muchísimas enseñanzas a todos los especialistas, los medios y a la población en general, ¿no? Pues ya veremos. Va a ser el mundo antes de la pandemia y el mundo después de la pandemia. Así va a ser. Doctor. Muchísimas gracias, como siempre. Pues cuídate mucho, que ya también allá ya te llegó el invierno, ¿ah? Sí, ya estamos acá en el invierno. Ya no subimos de 40 grados, que son como 7, 8 centígrados. Órale, no, nosotros estamos justamente ahorita a 8 y estamos congelándonos, mira. Ya nos salimos en shorts aquí con sí, tú estás allá en prácticamente en camiseta.
Gracias como siempre, mi Doc, por esta participación. Y bueno, ahí estamos para la siguiente ya bien puestos. Que tengas un excelente fin de semana, querido Doc. Te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento como siempre. Igualmente, que estén bien a todos. Gracias. Gracias a todos, queridos amigos. Vamos a una pausa. Continuamos, todavía tenemos más aquí en Disyuntiva. Disyuntiva presenta.